emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Aquí comienza Ser Feliz Siendo Diferente, un espacio donde compartiremos experiencias, testimonios, sueños, enseñanzas acerca del respeto y la tolerancia a la diferencia con el objetivo de alcanzar un mundo diferente. Ser Feliz Siendo Diferente. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo. Eduardo Aristizábal Álvarez. Hola, hola a todos los oyentes de Radio Zipa Estéreo. Este es su programa Ser Feliz Siendo Diferente. Estamos bajo la dirección de Abraham Umbarrila Saavedra y hoy me acompaña una maestra, y lo digo maestra porque he tenido la experiencia de tenerla como docente, Carmen González. Ella se va a presentar y se van a dar cuenta de dónde es. Carmen, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Carmen González y no sé si se nota, pero vengo de España. Se nota, de Barcelona se nota. Concretamente. Sí. Bueno, vamos a conocer primero a la mujer, quién es Carmen González, y después nos vamos a ir metiendo en el tema de la cuentoterapia. Entonces, primero, Carmen González, ¿quién es? Bueno, si dijéramos de mi trayectoria profesional, yo empecé en el mundo de la empresa privada y he estado 25 años consecutivos trabajando para empresas privadas dentro del tema administrativo. Empecé de secretaria, de telefonista, el primero, de secretaria, luego pasé a contadora, pero contadora de números, haciendo impuestos y estas cosas. A controller, que son una especificación de controlar cada una de las cuentas de la empresa. Luego financiera y finalmente en mi última empresa fui gerente administrativa de una editorial, de la editorial Salamandra, que no sé si la conocen, pero tienen un fondo editorial maravilloso. Enteros y me gustó mucho. Y entonces, pues fui haciendo otros cursos y tuve la gran oportunidad de estar con personas que estaban como muy metidas dentro del mundo de la narración. Y aquello me empezó a gustar más y más y más y más y llegó un momento en el que yo cuando acababa de trabajar realmente empezaba mi vida. Y entonces dije, ya, hay alguna cosa que no está funcionando demasiado bien aquí. Qué bueno, y a mucha gente que nos puede estar oyendo le puede estar sucediendo. Sí. Pero bueno, voy a tener un momento. ¿Casada, soltera, divorciada? ¿Qué? Soy soltera. Okay. Sí. En España hay muchos solteros en mi estado. Quiero decir que hay muchas mujeres felizmente solteras. Okay. Sí, pues es una generación en la que se optó mucho por el tema profesional, por desarrollar las carreras y entonces eso pues hacía que todo el tema de la pareja, de los hijos, como se fuera un poco distanciando, ¿no? Yo creo que ahora se puede hacer como una mejor combinación entre lo que es la vida familiar y la vida profesional, pero en los momentos aquellos en los que tocó vivir en España hay muchísima mujer que se dedicó por el tema profesional y pues son opciones de vida. Okay. Son opciones de vida. Sí. ¿Qué sueña Carmen González en este momento? Pues sueño con que este proyecto que estoy llevando a cabo, no solamente en Colombia, sino en otros países, realmente se consolide y sea el inicio de un montón de planes que tengo en la cabeza. Porque esto estoy solamente iniciando, después de abandonar la empresa que me metí en todo este mundo para ver cómo se me daba, muchísimos planes y cosas muy interesantes. Entonces es tener ese ángel que me pueda acompañar para que esto
empiece a rodar de una forma más o menos fluida y podamos dar lugar a muchísimas cosas muy interesantes. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué es la cuentoterapia? Bueno, la cuentoterapia fue creada en España, en la región de Murcia, por un psicólogo y psicoterapeuta que se llama Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Y lo llamó cuentoterapia porque él empezaba a trabajar con los niños, niños que tenían dificultades de aprendizaje. Y utilizaba los cuentos. Y entonces veía que eso en realidad tenía pues un resultado muy bueno. Y entonces empezó a indagar y empezó a crear toda una formación, que es la que tenemos ahora de cuentoterapia, y por eso lo llamó así, porque dedicó sobre todo los cuentos a la terapia. Lo que pasa es que luego con el tiempo hemos visto que los cuentos se pueden utilizar para muchísimas cosas. Y entonces ahora, por ejemplo, pues estamos mucho en el tema de la educación, seguimos con el tema de la terapia, pero lo estamos utilizando en todos los sitios. Hay, por ejemplo, directores de equipo que utilizan los cuentos pues, para abrir una reunión de trabajo o para contar un problema. Hay muchos personal de recursos humanos que lo utiliza para crear cohesión de equipo o para tratar problemas que pueden haber entre los diferentes departamentos. O sea que la utilidad que puede tener el cuento es inmensa. Bueno, sí, según eso, entonces, el cuento, cuando llega al cerebro, voy a hacer una pregunta, o sea, ¿en qué parte del cerebro llega el cuento y qué activa? O sea, porque si yo leo una novela, no es la misma reacción. O sea, el cuento, ¿a qué parte del cerebro activa? Bueno, yo no sé exactamente a qué parte del cerebro. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando con el cuento de tradición oral y concretamente dentro del cuento de tradición oral con los que se utilizan en cuentoterapia, que es el cuento maravilloso o el cuento de hadas, esos cuentos tienen, como yo lo llamo, como un lenguaje encriptado, tienen como un lenguaje oculto que es a través de los símbolos y de los arquetipos. Y el símbolo y el arquetipo llega directamente al inconsciente. ¿Dentro de qué parte del cerebro está el inconsciente? Pues no lo sé, si está en el norte o en el sur. No les sé decir. Pero al inconsciente. Llega directamente al inconsciente y entonces el inconsciente recibe el mensaje. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Pues que estos símbolos que antes los teníamos tan a flor de piel y que nuestro consciente los conocía, los hemos ido olvidando poquito a poco. Y entonces es como tratar de volver a recuperar esos símbolos para que ese mensaje que está en el inconsciente aflore al consciente y podamos tener como más claridad sobre cosas en la vida. Porque los cuentos tratan sobre eso, sobre problemas básicos de la humanidad. ¿Cuáles son los símbolos más comunes, si se puede, en un cuento de hadas? Un cuento de hadas, un cuento tradicional, pues está el rey, la reina, la princesa, el príncipe. Que sería, ¿El sapo pues, también? Bueno, el sapo en uno de los cuentos, pero eso no quiere decir o en todos, ¿no? El príncipe escondido. Bueno, es que hay una gran diversidad, entonces, de príncipes encantados o princesas encantadas, pero bueno, por ejemplo, un símbolo muy recurrente que sale en los cuentos, pues sería el del bosque, ¿no? Y reyes y reinas, pero porque cuando se recopilaron los cuentos, pues había monarquía en Europa, ¿no? Pero bueno, pues en Rusia están los zares y zarinas, en Indonesia podemos tener pues a los emperadores y emperatrices, si estuviéramos a lo mejor en comunidades indígenas serían los caciques y las cacicas, entonces bueno, pues en cada uno de los lugares donde tengamos recogido el cuento o de donde se cuente, pues ahí estará. Es que habría mucho por hablar de todo esto. La cuentoterapia la puede utilizar alguien, pero normalmente lo utilizan psicólogos o gente que esté preparada. Personas como nosotros, los que nos estamos escuchando, podríamos hacer la capacitación y ser... Sí. A ver, la capacitación la formación en cuentoterapia la puede realizar cualquier persona. Cualquiera, porque no se necesita un conocimiento previo, es que le guste. Y hay mucha gente que no lo hace ni siquiera como para tratar la cuentoterapia para otros, sino para uno mismo. De hecho, es una formación muy vivencial en la que primero se reciben los beneficios a uno mismo y luego se pueden compartir con los demás. Decimos que está como más enfocada a personas que trabajan con la terapia, a psicólogos, a educadores, a, por ejemplo, líderes de comunidades,
pues por el tema de la mediación, promotores de lectura, cuenteros, porque les da pues otro enfoque diferente de cómo se puede enfocar el cuento, que es pues más a nivel de espectáculo o a nivel de ocio. Hay muchísimas personas que podrían estar interesadas o simplemente porque le gusten, ¿no? O porque quieran regalarse. La formación es muy bonita y tiene un calado muy profundo a pesar de la suavidad que es trabajar con los cuentos. Correcto. Abraham, ¿algún reporte? Claro que sí, Jaime. Buenos días a su invitada. Nos está reportando sintonía el colega periodista en Bogotá, Víctor J. Jiménez. Está Clara Inés Zapata Lemos, está Sandra Castaño, el poeta Óscar Arredondo, Sor María Jiménez, la cuentera. Qué bueno, saludos a ellos, a Sor María, a Óscar y a todos los oyentes. Y está también otro amigo, un hombre de radio, Óscar Tito López, creo que él está en Argentina. Sor María dice, en sintonía desde mi barrio Santo Domingo. Qué bueno, Sor María. Bueno. Un saludo para ti y para todos. Esa Sor María es una abuela cuentera que hasta la bisnieta ya es cuentera. Inclusive claro. participó en el festival. Eso es una generación de cuenteros muy bonita, una familia de cuenteros muy chévere. Tú, o sea, si a ti te llega un niño o un joven que quieren hacer una terapia, con cuentoterapia, ¿cómo es sencillamente, cómo puede ser esa terapia? Bueno, normalmente las personas que atienden a niños, pues pueden ser o terapistas o psicólogos, o propio profesor. No es que utilice una terapia específica de cuentoterapia, sino que dentro de todas sus herramientas va a utilizar también la cuentoterapia. Okay. Y se utiliza el cuento, naturalmente. Entonces, ¿qué es un cuentoterapeuta? Es aquella persona con la sensibilidad y el conocimiento especial como para que pueda escoger el cuento adecuado a la temática o a la problemática que tiene esa persona en concreto. Que eso es lo que se ha hecho siempre. Nosotros no hemos creado ni inventado nada. Ya la filosofía oriental lo que hacía era, pues eso, contar un cuento a la persona que estaba desorientada, un cuento que tuviera que ver con su desorientación para que esa persona pudiera encontrar su propia solución, que yo creo que es lo más importante que tiene el cuento, porque el cuento no aconseja, el cuento da una versión de cómo se puede solucionar el problema y cada persona busca la suya propia, con lo cual eso es magnífico, es lo que llamamos educir, ¿no? Que no es ni educar ni deducir, sino es sacar algo de dentro. Platón decía que un buen maestro no enseña, sino que ayuda a recordar lo que uno ya sabe. Entonces, el cuento sería como un coach, ¿no? Si el coach va haciendo preguntas, pero sin darle la solución, y uno mismo va encontrando su propia solución a través de sus propias respuestas, el cuento sería más o menos así. El cuento ofrece una problemática, ofrece unas cantidades de vicisitudes que va a tener el héroe o la heroína y va a encontrar a alguien que le ayude y si se deja ayudar va a conseguir solventar su problema y llegar a una solución. Entonces, con ese ejemplo, cada persona va a encontrar su propia solución. Bueno, yo creo que eso es lo más magnífico que puede tener. Programa y esta emisora la escuchan muchos escritores, poetas, cuenteros. ¿Qué características tiene que tener un cuento para poder aplicarlo en cuentoterapia? Nosotros utilizamos 3 tipos de cuento en cuentoterapia. Uno que son los álbumes ilustrados, los cuentos ilustrados, porque la imagen es muy potente, hay una maravilla ahora mismo con cuentos ilustrados y los mensajes que tienen, a veces los tenemos pues que como modificar alguno, pero bueno, parece como unos escritores e ilustradores que parece que se hayan formado en cuentoterapia porque tienen mucho con lo que nosotros estamos trabajando, que es transmitir esa emocionalidad, transmitir un mensaje a través de la emoción que causan. También con el cuento de filosofía oriental, que podrían ser, por ejemplo, entrarían dentro de ese tipo de cuento que tienen un mensaje que entregar, o los cuentos sufís, los cuentos de los derviches, los cuentos de Bucay, los cuentos de Jodorowsky, todos esos, porque tienen un mensaje al final. Y por último, trabajamos con un cuento de tradición oral concreto, que es el cuento maravilloso o el cuento de hadas, que la particularidad que tienen es que acaban bien. No todos los cuentos de tradición oral acaban bien, pero los que nosotros escogemos para la cuentoterapia, sí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es dar un mensaje de esperanza a la persona que tiene el problema.
Ok. Ujú. O sea, acabar bien es que tenga una luz en la oscuridad. Para Pues la acabar persona. bien significa que si un héroe ha tenido un montón de problemas, consigue vencer al ogro, al monstruo, a la bruja o a quien sea, ¿vale? Consigue vencer el problema, consigue el resultado, consigue casarse con la princesa, consigue... Todo esto son simbologías que sería muy largo de explicar, Sí. ¿no? Pero consigue el objetivo de que le ha llevado pues, a ponerse en camino. Y sobre todo, pues que esa persona o ese personaje que ha hecho el mal recibe un castigo, que es lo que nosotros llamamos justicia retributiva. A los niños les encanta pues, que la bruja se queme una hoguera o que el ogro se muera o alguna cosa por el estilo, que simbólicamente dentro de lo que es el cuento, eso pues es vencer el mal. Una consecuencia de... Sí, es vencer al mal, pero también con la posibilidad de que ese mal pueda revertirse y pueda convertirse en una cosa buena, que es cuando tratamos la simbología, es lo que en el cuento nos está diciendo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la cuentoterapia? Pues yo como trabajo particularmente con adultos, o sea, yo uno de los problemas que tenía cuando yo empecé cuentera para niños es que yo no contaba cuentos de tradición oral porque el mensaje que me llegaba no me gustaba. Hasta que volví a caer en un inocente taller de cuentoterapia. Y entonces me enteré que los cuentos tradicionales tienen ese mensaje oculto, tienen una serie de mensajes que yo estaba interpretando mal por no conocer los la símbolos, simbología. Okay. Entonces estaba haciendo una censura total de esos cuentos y los consideraba que eran machistas, elitistas, monárquicos. No los contaba, definitivamente no los contaba. Vi cuál era el significado real de los cuentos, entonces se me hizo como un propósito en la vida, que era por lo menos decirles a los adultos, porque los adultos son los que definitivamente compran los cuentos para niños y son los padres, o se los cuentan si son narradores o si son profesores, son los que seleccionan los cuentos para los menos, que estos adultos conocieran el verdadero significado de los cuentos y luego ya decidieran si los cuentan o no los cuentan. Exactamente que si están cambiando un símbolo, qué símbolo están cambiando y qué significado están cambiando. Listo. Porque en este sentido, por ejemplo, Walt Disney, que probablemente no conocía, o si la conocía, lo manipuló, creó totalmente diferentes que los cuentos tradicionales que podemos encontrar en los hermanos Grimm, en Perrault, en Jean-Baptiste Basile o Las Mil y una Noches, por remitirnos mucho más lejos. Bueno, acláranos qué es un arquetipo. Sí, bueno, un arquetipo, a ver, por ponerlo así fácil, Jaime, dígame características que puede tener una mamá. Sí. Cantaletosa, Ajá. regañona, que es lo mismo. No sé, protectora, nutridora, ¿no? Nos cobija, nos da alimento, etcétera. Bueno, pues estas características, si se las ejemplo a alguien en China o en Japón, probablemente estaría de acuerdo en que una mamá tiene estas características. ¿Todas las mamás tienen estas características? ¿Todas las mamás del mundo son así? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, que ese conjunto de características sería el arquetipo de la mamá. ¿Sí? Entonces, que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Sí, son como características generales en todo el mundo. Hay arquetipos que son universales y otros que no, que son específicos. Pero el arquetipo sería ese conjunto de características que el común de la humanidad tiene como para diversos personajes. Y hay muchos arquetipos, el de la mamá, pues el del ogro, el del héroe, el del niño, el de la madrastra. Todos esos arquetipos serían ese conjunto que están además como en el inconsciente colectivo. Porque nos aclaremos, el inconsciente colectivo vendría a ser la nube, donde está la información, ¿no? Ahora que estamos, súbelo a la nube, ¿no? Pues el inconsciente colectivo sería esa nube, ¿no? Donde todos los seres humanos como que nos conectamos, tenemos antenas para conectarnos a ese inconsciente colectivo y nos podemos bajar información. Y como en el pasado ni futuro, pues está todo ahí, ¿no? Y podemos bajar eso. Y por eso los cuentos tradicionales tienen importancia en el día de hoy, porque todavía nos tienen que dar mensajes. Y respecto al símbolo, pues ¿Cómo podríamos manejar esa parte? A ver, es indudable que cuanto más se conocen los símbolos, más se emplean, ¿sí? Pero desde mi consejo, yo no aconsejaría nunca a un escribiera
teniendo en cuenta los símbolos, porque eso sería matar a toda la fantasía. Yo creo que si uno está conectado consigo mismo y sabe lo que tiene que decir, los símbolos bajan por sí solos. Los símbolos que tienen que poner salen. Yo simplemente a un escritor le diría, conéctese con su musa, con su instinto, ¿no? Escriba. Y ahí todos los símbolos que tengan que salir. Quiero decir, porque es indudable que cuando uno escribe, por mucho que escribe para uno mismo y para decir así. Abraham. Sí, Jaime, saludamos a mi gran amigo, el actor colombiano Orlando Lamboglia, a Socorro. Saludamos a Patico, colega de radio Edgar Hotman. Está en la línea la cuentera doña Sor María Jiménez. Buenos días. Hola, Sor María, creo que nos conocimos hace poco. Sí. Sor María. Sí, muy buenos días, programa. ¿Cómo están por allá? Por aquí muy bien. Muy bien, muy bien. Encantada de escuchar. Sí, se les ve muy bien. Vea, una preguntita. ¿De dónde surge cuentoterapia y por qué? Sí. ¿Cuál fue esa idea? Sí, surgió hace unos 20-25 años en una región de España, es la región murciana, de donde es Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Él es psicólogo y psicoterapeuta de los niños que tenían dificultades de aprendizaje, que eran disléxicos o, bueno, no me surgen todos eran autistas, bueno, todos estos problemas que puedan tener o trastornos de déficit de atención. Entonces él veía que con lo que les ayudaba, ¿no? A ver qué es lo que sabe, estos niños reciben también esta información. Y como el cuento les daba directamente al inconsciente y al niño interior, dijéramos, y como muy a flor de piel, es como si les estuviéramos hablando en su mismo lenguaje. Daban muy bien la información. Es mucho mejor, antes que decirle a un niño, no haga esto o estudie o lo que sea, plantearles un cuento. Porque con el cuento no le estamos dando ninguna instrucción, no le estamos dando un consejo, sino que él mismo, a través del cuento, por sentirse muchísimo más el mensaje y además en este sentido sí que con los niños es como por obra de magia, ¿no? Que se le cuenta el cuento y hay muchas veces que en ese mismo instante reaccionan y oye, problema solventado. Entonces a partir de ahí se empezó a estudiar y se creó todo lo que es la formación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Sor? Qué bonito. Sí. Qué interesante, qué interesante. Ahí tenemos un Saludos, reto, ahí tenemos un reto muy grande para aplicar lo que hemos aprendido en Viva Palabra y tener herramientas para hacer un mejor trabajo. Y sí, muy bonito, muy interesante. ¿Y de dónde se saca tanto repertorio para contar y para enseñar y para estar tan pendientes bueno, eso ha sido de estas cosas? Un trabajo de muchos años, de muchos años. De muchos años, muy bien. Entonces, yo que doy 7 de los talleres de la formación, le puedo decir que hay una muy buena selección para cada uno de los talleres. No escogemos de todo. Miramos muy bien lo que estamos escogiendo. Por eso hay muchas veces que son cuentos a lo mejor que ya no se encuentran a la venta, ¿no? Que están muchos descatalogados, sobre todo de álbum ilustrado, porque el tema del álbum ilustrado es que prácticamente no reeditan, sino que me empiezan a sacar nuevos y tiene que ser como muy solicitado para que hagan la reedición. Pero hay joyas verdaderas que no podemos dejar pasar aunque sean antiguas. Antiguas a lo mejor estoy hablando de 8 o 10 años, pero claro, en este mundo que va tan deprisa. La tecnología nos ayuda mucho, pero también nos hace más exigentes. Sor, un saludo a toda tu familia, a tu nieta o bisnieta, es que no recuerdo. Mi bisnieta. Y ya está en las tablas y ya estás dejando su granito de arena en la cuentería. Un saludo y nos vemos el sábado. Bueno, un saludo a ustedes, felicitaciones, muchos saludos a
a don Abraham, a toda su cipa, pero a él que es el que dirige este programa, y a ti que estás ahí siempre, siempre con ese granito de arena, estás aportando cosas a todo y eso está hermoso, eso sobre los libros que estás llevando a otras partes, esas bibliotecas mágicas que estás dando. Muchos saludos y muchas gracias por todo lo que haces, y fue grato haber conocido a esta bella emisora Radio Zipa Estéreo y a su gente, y sobre todo a todo el que pasa por allí. Muchos éxitos y muchas bendiciones. Chao. Bueno, ahí Sor tocó un tema, hay diversidad de cuentos, o sea, tenemos que ser unos lectores increíbles. Sí. Y tú tienes ahí, ya que te veo aquí en el escritorio, un cuento. Sí. Deleítanos con un cuento de los que trajiste. Pues, a ver, a mí hay muchísimos escritores de cuento ilustrado que me encantan y que, yo qué sé, tendríamos que nombrarlos cuentoterapeutas de estos de honoríficos, Sí. Porque hacen una labor impresionante y los utilizamos mucho en nuestros talleres. Yo creo que Jaime, usted se ha tenido que sentir alguna vez identificado con esto, porque todos tenemos una pasión. Sí. Tal vez la suya es la escritura o la cuentería. Estoy descubriendo nuevas cosas. Ahí estamos. Sí. Pero mire que, por ejemplo, Ramón, que era un niño de unos 8 años, tenía una pasión, y su pasión era pintar. Le encantaba dibujar. Pero es que además dibujaba a cualquier hora del día. Que tenía un ratito en el almuerzo, dibujaba. Que salía de la escuela y antes de hacer los deberes, dibujaba. De cenar, cuando estaba metido dentro de la cama, dibujaba. Dibujaba en los sitios más inverosímiles, hasta sentado en la taza del váter. Y dibujaba todo lo que se le presentaba delante de sus ojos, fuera lo que fuera. Le encantaba dibujar, mezclar los colores. Bueno, era un artista en potencia. Lo que pasa es que llegó un día que estaba sentado en la mesa del comedor y llegó su hermano mayor por detrás. Miró el dibujo que estaba haciendo y empezó a reírse. ¿Qué es eso?, le dijo su hermano. Y Ramón miró lo que estaba haciendo, lo comparó con el jarrón que estaba dibujando en ese momento y dijo: claro, ¿qué estoy haciendo? Esto no se parece nada a ese jarrón. Y la burla de su hermano le cayó tan hondo, que a partir de ese momento se fijaba en cada detalle de lo que estaba intentando dibujar. Y lo quería hacer con tal precisión, con tal perfección, que es que se enfadaba cada vez porque es que no le salía igual, porque es que no era exacto a ese modelo que tenía delante. Y no hacía más que dibujar y arrugar las hojas y tirarlas al piso una y otra y otra y otra. Y al cabo de unos meses dijo que no servía para pintar y que jamás volvería a tocar un pincel, ni un lápiz, ni un marcador, ni un color. Desistía, se daba por vencido. Pero entre todo ese piso, con todas esas hojas arrugadas, allí llegó su hermana pequeña, Marisol. Y le dijo: ¿qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada. Una porquería. ¿Y tú qué haces ahí?, le dijo Ramón a su hermana pequeña. Yo ver lo que haces. Y en ese momento cogió uno de los papeles arrugados del suelo y se marchó por el corredor corriendo hasta su habitación. Y Ramón: ¿qué haces con eso? ¡Dámelo, dámelo! Y la persiguió. Marisol se metió en su habitación y cuando llegó a la habitación, Ramón vio que Marisol había desarrugado todas y cada una de las hojas, permanecían aún con las arrugas de las bolas en que estaban convertidas antes, pero Marisol había puesto todos los dibujos de su hermano en las paredes. Era una exposición. Se paró delante de uno y dijo: este es el que más me gusta. Y Ramón dijo: buah, pretendía ser un jarrón. Y Marisol dijo: bueno, es un casi jarrón. ¿Un casi jarrón?, dijo Ramón. Sí, un casi jarrón. Desde aquel momento
a Ramón se le ocurrió eso del casi, porque la palabra casi daba muchas oportunidades. Y a partir de ese momento empezó a pintar un casi jarrón, y una casi flor, y un casi árbol, y casi cosas. Y entonces luego pensó que podía pintar casi pensamientos. Hizo un casi sorprendido, y un casi miedo, y un casi enamorado. Y cuando acabó con todo eso, tal vez podía empezar con la poesía. Hacer casi poemas. Así que Ramón estuvo haciendo casi cosas durante un montón de tiempo, hasta que un día se sentó a contemplar y los rayos de sol le bañaban y decidió que tal vez no tenía que hacer casi cosas, ni casi pintar, ni casi poemas, ni casi nada. Simplemente disfrutar del momento. Y desde ese momento Ramón fue casi feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, miremos el reporte de... Saludamos a Angie López, a la compañera periodista Maribel Ramírez, a doña Berta Nidia Lopera Peña en la ciudad de Medellín, en Bogotá a Lucy Esperanza Arias Beltrán. Ese cuento del casi... de Peter H. Reynolds, que siempre hay que decir el autor de los cuentos y de todo. Gracias por acordarme. O sea, eso es importantísimo, recordar la fuente. Bueno, tenemos que hacer ese homenaje, ¿no? O sea, si tenemos estas grandes aportaciones, si es anónimo, pues bueno, es anónimo, pero si conocemos el nombre del autor, es para mí casi imprescindible. Casi imprescindible. Bueno, el casi. Decir, sí, bueno, eso es optativo, pero me parece como para que también la gente pueda ver la fuente, pueda consultar cuál es el original y como agradecimiento a estos grandes escritores. En cuanto a la ética que hay que tener en este cuento, eso es importante. ¿Qué otros aspectos tiene que tener? Bueno, a ver, por nombrar y por ser justos, habría que nombrar también al ilustrador, que en este momento mismo, pero bueno, aquí en la página de créditos nos lo dirá, es de la editorial Serrés y sí, también es el ilustrador. Peter H. Reynolds es el ilustrador y el escritor. Son los dos. Sí, okay. Porque en un álbum ilustrado el ilustrador tiene una importancia muy, muy grande. Entonces, sí, es bueno reconocerles a los ilustradores y también, ¿por qué no?, a las editoriales que entonces recomienda, o sea, yo estoy en este arte de escribir, sí, y todo el mundo me pregunta que por qué no hago ilustraciones. No sé dibujar, no tengo el arte de ilustrar, posiblemente lo tengo, pero no lo he descubierto. ¿Es fundamental para la cuentoterapia tenerlo ilustrado o puede ser también en texto? No. Son diferentes formas y yo lo que aconsejo siempre es que se utilicen los diferentes soportes que tenemos. A mí me parece muy interesante leer un álbum ilustrado, enseñar las ilustraciones, porque así el niño pues también aprende a descubrir otras imágenes o aprende que hay palabras que pueden estar interesantes y es como una promoción a la lectura, pero me parece súper importante también la narración oral porque eso hace que imaginen lo que se está contando. Entonces yo creo que para lo que el objetivo que queramos asumir, pues utilizaremos una cosa u otra. Y yo en el encuentroterapia utilizamos un poquito de todo. Leemos cuentos, contamos cuentos y contamos de diversos, como he dicho antes, ilustrados o de filosofía oriental o tradicionales. ¿Hay otra llamada, Abraham? Sí, señor. Está Lucy Esperanza Arias desde la capital de Colombia, en Bogotá. Lucy, buenos días. Lucy. Hola. De trabajo. Sí, Lucy, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo está? ¿Cómo? No, deliciosa la plática de ella, súper chévere. Estamos tomando nota de cada cosa que interesa para ponerla en práctica. ¿Tú tienes alguna experiencia con los cuentos o a qué te dedicas? ¿Aló? No tanto como experiencia, pero sí, porque yo tengo cuando pequeña me encantaba leer.
no tanto de ficticia, pero sí me encanta leerle cositas a ella y eso pues me encanta y hoy en día es bonito desde que se sepa interpretar de manera como que los chicos lo entiendan de una manera más bien bonita, no con... ¿Tienes alguna pregunta concreta para Carmen? No te escucho bien, qué pena. Lucy, tiene que quedarse quieta donde está para que no se vaya la señal. Que si tiene alguna pregunta concreta para Carmen. No, en el momento no, estoy atenta escuchándola. Lucy, yo sí que tengo una noticia para usted. Mañana viernes, señora, mañana viernes estoy en Bogotá dando una conferencia gratuita sobre la cuentoterapia. Y el sábado y domingo impartiendo un taller que se llama El arte de contar historias. ¿En qué parte? Estará por la parte que se llama el Cedrito. Los Cedritos. Cedritos, bueno, perdón, es 140, que no me conozco. Sí, no hay sí, por la 142, por la calle 142. Entonces, en la página... 142 con... Ella vive al norte, Lucy también vive al norte. Ah, sí, exacto. 142 Fenómeno. ¿con qué? 142 con la 19A o una cosa así. Es un centro que se llama Neurotraining, pero bueno, si deja sus datos, podemos enviarle toda la información por si usted estuviera interesada. Dentro de la página de Facebook de EIDEP sí, claro, lo encuentra, pero por si quiere que sea más cómodo, deja aquí en emisora su email y le enviamos información. Sí. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy rico, chévere. Bueno, estupendo, muchas gracias. Ya que tocaste el tema de la capacitación, de las capacitaciones, cuéntanos cuántas son, cómo son, se hacen consecutivas o cómo se puede hacer. Sí, a ver, lo que es la formación entera de cuentoterapia son 9 módulos básicos y luego hay 4 que son como muy concretos, muy de especialización, dijéramos. Esos 9 módulos se hacen con una periodicidad a veces de 2 a 3 meses de diferencia. ¿Y por qué esto? Pues porque los talleres duran 15 horas, se hacen durante todo un sábado y un domingo por la mañana, son muy intensos y se pueden contar de 30 a 40 cuentos. Y esto es, para el inconsciente, una cantidad de información muy grande que tiene que ir procesando poquito a poco. Por eso los talleres se dan con tanta amplitud. Entre uno y otro. ¿Sí? Y esto en España pasa lo mismo, ¿eh? O sea, claro, que todos los docentes que hay actualmente vienen desde España y entonces ha de contar con la disponibilidad de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, los talleres se hacen de forma consecutiva. Siempre empezamos por el inicial, que es el introductorio, que es el que usted hizo, que es donde se explican más las bases, la bola dorada. La bola dorada, que está tomado de un cuento. Y entonces, ahí se dan todas las bases de lo que es la cuentoterapia. Pero esto no impide para que cualquier persona pueda comenzar desde algún otro de los talleres, porque todos los otros talleres son muy específicos. Tratamos, por ejemplo, pues los celos, la envidia y la rivalidad fraterna. Otro trata sobre los miedos, cómo trabajar los miedos en los niños y en los adultos. Otro trata cómo podemos superar las pérdidas, los duelos, la muerte, cómo contar a través de los cuentos la muerte a los niños y a personas pues, que han sufrido pues, alguna pérdida o alguna muerte. Tratamos la identidad sexual, tratamos cómo prevenir y afrontar las adicciones. Cada uno de los talleres está específico, entonces tenemos teoría para ese taller, cuentos específicos para ese taller y también tenemos una particularidad que se diferencia de otras formaciones, que es que no necesariamente se tienen que seguir todos los módulos y de forma consecutiva. Okay. Naturalmente, queremos que todo el mundo haga la formación. Pero también damos esta opción, porque hay gente que a lo mejor pues solamente está interesada en una temática muy concreta o hay personas que a lo mejor pues económicamente no pueden sostener una formación completa o que no tienen la disponibilidad de hacerlo en el tiempo y entonces pueden demorarse todo el tiempo que necesiten. Lo que está claro es que hasta que no se hacen los 9 módulos básicos que tenemos actualmente y no se hace un trabajo conforme se han ido todas esas competencias,
no se obtiene lo que es el certificado de cuentoterapeuta que está avalado por la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia. Luego hay 4 módulos de especialización, que ya sería para obtener el cuentoterapeuta magíster, y a partir de ahí ya empezaría el proceso, que es un poco más largo y más complicado, para poder ser docente de cuentoterapia, porque... En la línea a Zenaida de la Cruz nos estaba reportando sintonía desde Tijuana, México. Adelante, Zenaida. Zenaida, buenos días. Hola, buenos días. También tengo talleres en México. Buenos días. Zenaida. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Les Solo ha- para saludarlos y me gusta el programa y todo eso. Saludos de aquí desde Tijuana. Pues, ay, Carmen también dice que tiene talleres allá en México, Zenaida. sí, aquí en Tijuana. No, Tijuana no, ¿dónde? en Ciudad de México, 1 y 2 de septiembre. Eso sí, en mero México. Ajá. Le Mire cae qué un poco bien. lejos, ¿no? No, De pues, Tijuana. Ujú. Me queda muy lejos. Zenaida, ¿tienes alguna experiencia con los cuentos? ¿Algo que nos quieras contar a raíz de los cuentos? No, fíjese que no. No, yo Bueno, nada más nunca los es tarde, escucho ¿eh? y me gusta. ¿Mande? Que nunca es tarde. Pues sí, eso sí, nunca es tarde. Eso sí. Zenaida, Dios te bendiga. Claro. Gracias, igualmente, bendiciones para todos y un saludo desde aquí de Tijuana y los seguiré viendo Zenaida es una de las oyentes de todos los programas. Qué bueno. Qué bueno, y desde México, mire que no sabemos dónde nos están escuchando y hablando el papel que pueden tener los abuelos en arte de contar cuentos. Tú tienes, imagino que tienes referencia a los abuelos. Yo no tengo abuelos y me tocó muy chiquito perderlos, entonces no tuve esa experiencia. Y sé que los abuelos tienen una fuente de sabiduría impresionante. ¿Cómo podríamos aplicar la sabiduría de los abuelos a la cuentoterapia o a los cuentos? Bueno, los abuelos ya lo traen de serie porque se han educado en la educación, en la tradición oral. Uh-huh. Y eso ya lo han recibido desde muy pequeños y lo transmiten de esa manera. Entonces es como que ya son cuentoterapeutas en potencia muchas veces. Lo único que a veces no son conscientes de ello. Lo hacen, pero lo hacen de una forma muy natural. Y además el abuelo que cuenta es un narrador de serie. O sea, son los que han sido la cuna de la narración, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ya lo tienen incorporado, ¿no? Así como hay otros que tenemos que aprender una serie de cosas, los abuelos cuenteros ya lo traen, ya está en su ADN. Ya nosotros los que estamos en la modernidad hemos perdido esa capacidad porque nos estamos dando cuenta de que la tecnología nos está quitando ese asombro que pues, nos puede generar los cuentos. Ellos se reunían en la cocina, aquí en Antioquia, en Colombia, la cocina era el punto de encuentro, sí, y ahí se narraban muchos. Lastimosamente, la tecnología nos está dando espacios de cuentería, de cuentos, de compartir cuentos. Lastimosamente, a mí me hubiera encantado haber vivido en esa época o poder asomarme a esa época como para decir, bueno, aprendamos de ahí y no nos dejemos vincular tanto con la tecnología. Sí, pero esto también es una excusa, de que la tecnología nos está comiendo terreno, porque ahí estamos nosotros para poder contar, ¿no? O sea, yo usar la tecnología. Claro, no, utilizar además. Okay. O sea, yo creo que hay una cosa que está en nuestras manos, que es seguir contando, independientemente de que a la vez haya tecnología y hayan aplicaciones. Yo creo que pueden coexistir ambos aspectos y que realmente sería necesario. Si nosotros dejamos de contar es porque nos requiere un esfuerzo,
O sea, a nuestros niños, bueno, es que claro, yo le pongo la Play, yo le pongo la televisión y lo tengo entretenido, pero en cambio el acto de contar significa que yo tengo que estar allí al lado del niño con una presencia. Entonces, necesitamos ponerle otra energía. O sea, que no digamos que la tecnología nos está comiendo terreno, es que somos un poco perezosos y cómodos porque nos confiamos en que, bueno, ya lo tenemos entretenido, cuando es absolutamente necesario, tanto para la oralidad del niño como para fomentar su imaginación, para que tenga una coherencia argumental. Hace poco, la ortografía inclusive. Bueno, ya eso cuando escriben, ¿no? Pero yo creo que es lo suficientemente interesante que la narración oral no desaparezca y eso está en nosotros también. Yo creo que todas las cosas pueden coexistir y que las aplicaciones informáticas en la tecnología es maravilloso y tienen que estar, pero... Y finalmente nos han ayudado muchísimo. Eso es una ayuda. Inclusive yo me enteré de los cursos que hacen, no tampoco la podemos satanizar. Sin embargo, sí... Y hay cosas muy interesantes que nos traen. Tienes razón en que nosotros somos muy facilistas. Como un niño quiero que esté entretenido, o el abuelo, porque son dos especies de niños en diferentes etapas. No, póngase a ver televisión o escuche radio y nosotros tranquilos. Y las redes sociales ayudan muchísimo. Ok. Abraham, ¿tenés alguna pregunta? Mire, a saludar a los oyentes. Miriam Ronderos, la comunicadora social Julie Andrea Díaz Duque y a otros colegas. ¿Cómo está Cali, la ciudad de Cali? Qué bueno. ¿Tenés alguna pregunta, alguna inquietud tuya propiamente? No. Que le admiro muchísimo, de verdad, esa cuentoterapia. Muchísimo. Bueno, ya el tiempo en radio pasa, y cuando estamos entretenidos pasa de una manera súper grata y rapidito. Regálame el cuento, a mí este cuento, el punto, me parece fantástico. ¿Pero lo quiere leer usted? ¿Lo quiere contar usted? No, por favor. Bueno, no. Hagámoslo bien. Sí, bueno, hagámoslo bien, no sé, yo lo hago como puedo, ¿no? Bueno, El punto también es un libro que está escrito e ilustrado por Peter H. Reynolds y creo que también es de la editorial Serres, si no me equivoco. Pero bueno. Y yo creo que la particularidad que tiene Reynolds es que hace unas imágenes muy sencillas, un texto muy sencillo, pero con un gran impacto y una gran profundidad. Y El punto trata sobre también una niña que se llama Basti y está en clase de arte. Está en clase de arte y la profesora aquel día les ha dado la consigna de que tienen que hacer un dibujo libre. Y Basti dice, ¿cómo que un dibujo libre? Un dibujo libre, ¿pero qué dibujo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, lo que usted quiera, un dibujo libre. Y Basti estuvo toda la hora que duró la clase en que iba a dibujar, es que no se le ocurría nada. Y cada vez se iba poniendo más enfurecida, más enfurecida, más enfurecida. Y cuando terminó, la hoja de Basti estaba totalmente en blanco. Se acercó a Basti, que todavía estaba en su pupitre, y cogió la hoja y dijo, ¡wow! ¡Qué interesante! Un oso polar debajo de una montaña de nieve. Claro, muy graciosa, dijo Basti. ¿Es que no ve que no he dibujado nada? ¿Por qué? Porque no se me ocurría nada que dibujar. Bueno, Basti, pues no sé, haz un punto, a ver dónde te lleva. Y Basti estaba tan enfadada que cogió su lapicero y dio con tal fuerza en el papel, en medio del papel, que casi lo agujerea. La profesora tomó la hoja, miró el punto, le dio una vuelta, le dio otra vuelta y dijo, ¡wow! ¡Qué interesante! Y ahora, fírmalo. Y Basti dijo, ¿que lo firme? Sí, fírmelo. Y Basti pensó que tal vez no sabía dibujar, pero que sí que sabía poner su nombre. Y al final de la hoja puso Basti. Pasó una semana hasta que volvió otra vez la clase de arte. Basti no tenía ganas de ir, porque es que otra vez hacer un dibujo libre o lo que le tocara, Dios mío, es que aquello era terrible. Y cuando entró en la clase se quedó patidifusa, ojiplática, porque encima de la mesa de la profesora, colgado en la pared, estaba su punto, pero en un marco precioso, dorado, grande. Pero ¿cómo la profesora había podido colgar su punto si era un punto miserable que había hecho, encima enfadada? Y entonces, mirando ese punto, Basti se dijo, yo puedo hacer un punto mejor que este. Y entonces abrió su caja de colores, que no la había estrenado nunca. Empezó a hacer un punto rojo
y luego un punto verde, y luego un punto amarillo, y luego un punto azul. Y vio que mezclando el rojo con el azul podía pintar un punto violeta. Y luego dijo que si podía hacer puntos pequeños, que también podía hacer puntos grandes. Y entonces empezó a hacer puntos grandes, cada vez más grandes, a coger hojas cada vez más grandes. Incluso una vez hizo un punto sin pintar un punto, haciendo un montón de puntos alrededor del no punto. Bueno, Basti hizo tantos dibujos de puntos diferentes que al final del semestre la profesora hizo una exposición en los pasillos de la escuela. Invitó no solamente a los padres de los compañeros de su clase, sino a los de otras clases de cursos inferiores y superiores. Y la gente admiraba, uy, pero mira, qué traza, qué color, mira, qué intensidad, maravilloso. Los puntos de Basti habían causado sensación. Un niño pequeño se acercó a Basti y le dijo, wow, no, es que tú eres una gran artista. Y Basti le dijo, ¿tú también lo puedes ser? No, dijo el niño, yo no sé ni siquiera hacer una recta con una regla, siempre me sale torcida. Basti cogió uno de los papeles de su blog, porque a partir de ese momento llevaba siempre uno, y le tendió una hoja y le dijo, inténtalo. Y aquel niño puso toda su concentración en aquel lápiz para hacer una recta que le salió un poco torcida. Pero Basti cogió aquella hoja, le dio una vuelta, le dio otra y le dijo, muy interesante. Y ahora, fírmalo. Y no sabemos si ese niño consiguió ser tan grande como fue Basti. Lo que sí sabemos es que allí donde hay un punto, hay un camino. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Definitivamente se están dando cuenta que es encantador este mundo de los cuentos y también contados, porque una cosa es contarla por un experto o una experta que nosotros que somos apenas unos principiantes. Sí. Jaime, le iba a preguntar de verdad, ¿la gente que se ha beneficiado con sus terapias aún la siguen buscando? O es decir, ya me alenté y no vuelvo a contactarme. La cuentoterapia crea adicción. La gente cuando acaba los talleres está diciendo, pero ¿cuándo hay otro? ¿Pero cuándo nos reunimos? ¿Pero cuándo se hace un nuevo análisis? ¿Pero qué hay de nuevo? O sea, estamos sacando talleres nuevos casi cada año debido a la petición de alumnos que ya acabaron hace mucho tiempo. Porque además es que es muy bonito. Porque la gente disfruta, porque los alumnos cuando llegan a un taller dicen, es que esto me lo regalo para mí, porque esto es un regalo para el alma. O sea, no solamente es la utilidad que se le puede sacar desde el primer taller, porque hay gente que acaba el primer taller que haga, no es porque sea el inicial, cualquiera de los que ha hecho, y puede aplicarlo directamente en sus profesiones. Y el éxito que tiene casi asegurado, sino también por los beneficios personales que hay y por la amabilidad y la amorosidad que hay en cada uno de los talleres. La verdad es que es una formación muy bonita. Yo ya fui el primero a la bola dorada, encantador. Posiblemente ahora en septiembre estaré en el segundo nivel del arte de escribir historias. Pero ese es un taller que está fuera de formación. Bueno. Yo he hecho 2 talleres nuevos, que es el arte de contar historias y el arte de escribir historias transformadoras, pero un poco a petición de las necesidades que salían de los alumnos. Porque me decían, ay, es que yo quiero saber contar, es que yo no me atrevo a contar. Digo, bueno, pues vamos a dar como unas pautas mínimas. También quiero especificar que son el arte de contar historias es para muy iniciales, muy principiantes, porque yo conozco que la Fundación Aquí Viva Palabra hace una labor magnífica en formar a narradores, sí, pero los forman más para el espectáculo. Okay. En cambio, mis talleres están pues como una persona normal y corriente puede contar un cuento, pues a un grupo de alumnos, a un paciente, a su grupo de amistades, a su grupo de familiares, como más de encontrar esa voz narrativa sin tanto espectáculo. Luego ya si quieren especializarse porque les ha gustado mucho y quieren ser cuenteros, pues y ahí tienen Viva Palabra que pueden ayudarle. Puede descubrir en un taller claro, que puede ser... Yo llevo ya 2 talleres hechos, más el que daré este fin de semana en Bogotá,
Y yo me he encontrado realmente sorpresas, ¿no? Gente que dices, bueno, tiene una madera de narrador, tiene una manera de una cuentera en vena que es impresionante. Hay Eso muchas también influye sorpresas. mucho, ¿cierto? Yo digo que cuando uno lee un cuento y se pega ahí, es porque si el cuento es bueno o si la persona es buen narrador, se queda uno ahí. Tiene que ser buen narrador. Ayuda, pero no es necesariamente imprescindible. Ser buen narrador. No sé, a ver, todo ayuda naturalmente, pero quiero decir que no se ha de ser narrador para utilizar esto, porque los pueden leer. Mientras los lean con un poquito de coherencia y de un poquito de arte, sí que llega igualmente. El cuento es muy poderoso, entonces va a llegar. En muchos de nuestros talleres nosotros tenemos docentes que no son cuenteros, que a lo mejor de la práctica que llevan cada vez lo cuentan mejor. Pero son no buenos, son buenos lectores. lectores, Okay. sí, bueno, pero que se necesitan, dijéramos, como muy poco para poder que el cuento llegue, o tienes que hacerlo muy mal para que el cuento no llegue. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en Colombia? Bueno, pues yo ahora tengo el taller en Bogotá, luego me marcho para Costa Rica y México, luego vuelvo a hacer los talleres estos de el arte de escribir historias transformadoras aquí en Medellín y estaré hasta el 11 de septiembre. Entonces, ¿Y en España tiene algún teléfono, alguna dirección por los oyentes que nos escuchan? Hay una página web que es www. E de España, I de Italia, D de Dolores, E de España, IP de Portugal, EIDEP, que esto es Escuela Internacional para el Desarrollo Emocional y Profesional, eidep.com. Y ahí está toda la información, tanto de España como de los que se hacen aquí en Medellín y en Bogotá, como los que tenemos ahora en México. Hay toda la información. Carmen, el tiempo se nos acabó. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar a ti o a IDEP? O sea, danos tus redes sociales o cómo se pueden contactar. Sí, dentro de EIDEP, el www que hemos dicho antes, dentro de Facebook también está, pueden buscar EIDEP o me pueden encontrar a mí particularmente como Carmen Glez, de González reducido. G-L-E-Z, pero las Zetas españolas. Bueno, para mí fue un gusto y un privilegio tener a Carmen aquí en el programa. Muchos de los oyentes nos seguirán reportando sintonía. Sí. Carmen, mil gracias y espero que esta cuentoterapia nos lleve a impactar vidas. Sí. Porque finalmente lo que queremos es impactar vidas y hacer un mundo diferente. Efectivamente. La última pregunta, ¿qué te hace brillar los ojos? ¿Qué me hace brillar los ojos? Cuando estoy contando o estoy dando talleres de cuentoterapia, es como digo yo, estoy en mi salsa. Soy muy feliz. Muy y mire feliz. que pasó un tiempo gigantesco de su vida en la parte administrativa y descubrió su potencial y su carisma y su sueño, no digamos que tarde, porque llegó el momento justo. No. A ver, yo jamás renunciaría a los 25 años que estuve en las empresas. La aportación, fui muy feliz también allí, porque me gustaba lo que hacía. Sí. Simplemente que cuando dejó de gustarme, me busqué otra cosa que me gustara. Simplemente eso. Pero si yo no hubiera hecho esos 25 años en la empresa, yo no hubiera sido capaz de emprender mi propia empresa, de crear mi propia escuela y de venir desde España hasta aquí con los conocimientos financieros y contables que eso me da. O sea que jamás se puede renunciar a nada de lo que hemos hecho en la vida porque todo suma. Nuestra historia no la podemos negar y nuestra historia es un aporte para... Inclusive yo soy de los que digo, si a mí no me hubieran hecho bullying en el colegio, no estuviera aquí sentado. Efectivamente. Entonces, o sea, la historia la tenemos que la tenemos que tener de nuestro pasado y volverla algo al servicio de los demás. Sí, y agradecer todo lo que nos ha pasado porque tanto lo bueno como lo que consideramos que es malo, todo nos aporta. Y yo decirle a los oyentes que si necesitan más información o no encuentran la información, yo aquí en emisora voy a dejar los datos. Okay. O sea que siempre pueden llamar a emisora para que puedan dar saber en dónde está. Efectivamente, sí. Bueno, amigos oyentes, este es su programa Ser Feliz Siendo Diferente. Estamos bajo la dirección de Abraham Umbarrila Saavedra en Radio Zipa Estéreo. Ha sido un privilegio
noche. Peticiones a las 9, hoy mismo jueves a las 9 de la noche en Radio Zipa Estéreo. Cualquier información adicional, si nos quieren contactar, a mí me pueden contactar en www.serfelizsiendodiferente.com o también en Facebook y en YouTube. Tengo un canal de YouTube donde están todos los programas grabados que hemos tenido aquí. El de Carmen posiblemente queda esta tarde o mañana a más tardar. Y nos pueden compartir, nos pueden pedir historias, nos pueden pedir temas. O sea, estamos abiertos a traer aquí personas que nos aporten para que este mundo sea feliz. Y Carmen es una de ellas y les agradezco muchísimo. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Y yo también agradecerles a la emisora, Abraham, y a usted, sobre todo Jaime, pues la oportunidad y la invitación. Muchas gracias. Hemos presentado Ser Feliz Siendo Diferente. Espacio donde compartiremos experiencias, testimonios, sueños, enseñanzas acerca del respeto y la tolerancia a la diferencia con el objetivo de alcanzar un mundo. Presentación y dirección de Jaime Eduardo Aristizábal Álvarez. Escúchelo todos los jueves a las 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. Ser feliz siendo diferente. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, trans el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.